Muy buenos días, este es su programa Antena Internacional, el programa que le trae el análisis de la actualidad de la política internacional. Hoy tenemos como invitado en la primera parte al embajador de Australia acá en el Perú, el señor Nicolás McCaffrey, y en la segunda parte del programa vamos a hablar sobre el tema de Cuba y las nuevas relaciones con Estados Unidos con el internacionalista Carlos Noboa. Antes de comenzar la entrevista, vayamos a nuestra sección, el personaje de la semana. Y el personaje de la semana no puede ser nada menos que dos personas, en este caso, por una parte Barack Obama y por otra parte Raúl Castro. Ellos han hecho algo impensable solamente hace un par de meses, el que después de 53 años de lucha intensa, política, económica, inclusive militar, se han reconciliado y han decidido restablecer relaciones bilaterales con el inicio de la apertura de sedes diplomáticas en ambos países. Esto quedó en esto, fue una sorpresa realmente para la comunidad internacional que veía la continuación de la Guerra Fría por otros medios en estos años. Para tomar dicha decisión, Obama va a tener que enfrentar la férrea oposición de los republicanos, que a partir del 1 de enero van a tener mayoría en ambas cámaras en el Congreso norteamericano. Por otra parte, si bien es cierto que no se sabe que exista oposición interna a Raúl Castro por el mismo modelo político que tiene, es cierto que sus máximos aliados en la región, como era el señor Nicolás Maduro o Evo Morales, no sabían acerca de estas conversaciones secretas que ha durado aproximadamente un año. Por ese motivo, vamos a ver que las conversaciones todavía no tienen un fin, pero creo que el inicio de las relaciones diplomáticas va a ser muy auspicioso para normalizar la situación en nuestra región. Por eso yo creo que ambos se merecen ser nombrados el personaje de la semana. Y ahora vamos a nuestra sección, lo que es la cifra de la semana. Y la cifra simplemente es 6.915. Estos son los muertos por el ébola durante esta nueva epidemia que se desató en África. Si este año, en 2014, se va a acordar, nos vamos a acordar es por varias palabras. Una de ellas que no conocía, como era muy usada, es la palabra selfie, ¿no? Y el segundo yo creo que va a ser el ébola, ¿no? Esta enfermedad que debido a los problemas que tiene el mundo no presta ahorita mayor atención de la comunidad internacional, pero como vemos sigue aumentando el número de muertos y sigue siendo una amenaza para la comunidad internacional. Bueno, dicho todo esto, vayamos a la entrevista de la semana. Vamos a hablar con el embajador Nicolás McCaffrey de la Embajada de Australia. Señor embajador, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por estar acá en el programa. Gracias por la invitación. Bueno, quería comenzar hablando acerca del encuentro entre Perú y Australia. Aparentemente somos países muy distantes, pero revisando un poco la historia, nos damos cuenta que tenemos ya cierto tipo de relación establecida hace mucho tiempo, ¿no? No necesariamente del inicio de las relaciones diplomáticas en el año 63. Eso es, 63 empezamos con nuestra relación formalmente. De hecho, el año pasado cumplimos 50 años de estas relaciones diplomáticas, pero sí, había vínculos mucho antes de esto, sobre todo peruanos que iban a Australia para buscar una vida mejor. Claro, Australia es un país de inmigrantes, sobre todo, ¿no? Australia es un país que es de muchas comunidades, muchos países. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos inmigrantes de Europa, y luego en los años 70, 80 de Asia, y en los años más recién del Medio Oriente y de Sudamérica. ¿Cuántos asciende el número de peruanos que viven actualmente en Australia? En comparación con otras nacionalidades, no muchas, pero menos de 10.000.
peruanos viven en Australia. Ya. ¿Y cómo ha marcado la cultura australiana la presencia peruana? ¿Hay restaurantes peruanos? Sí, la verdad es que sí, hay restaurantes peruanos, pero son de bajo perfil. Y dado la importancia de la gastronomía aquí en Perú y en el mundo, la fama que tiene, que no tiene todavía el perfil que debe tener en Australia. Yo conocí antes de venir aquí para empezar mi puesto un joven peruano que ya lleva 8 años trabajando en Australia, y él empezó o abrió un restaurante espectacular en Melbourne. Alguien ha invertido mucho dinero y la comida es muy buena. Pero también quería comentar que hay otros peruanos que han pasado, chefs muy conocidos, que han pasado tiempo en Australia trabajando, pero que han vuelto. Por ejemplo, Diego Muñoz, que es a cargo del restaurante Astrid y Gastón en Casa Morera. Él pasó casi 10 años en Australia. Entonces hay un intercambio en ese sector, y es uno de los sectores que yo quiero impulsar un poco. Vayamos justamente al intercambio de relaciones comerciales, comenzando por el tema comercial. ¿A cuánto ascienden las inversiones australianas acá en el Perú? Que Australia es un país de donde viene una inversión importante. La cifra que tenemos nosotros es alrededor de 5 billones de dólares australianos, principalmente en el sector minero. Ya, vamos a tratar de traducirlo eso en dólares para que... ¿Algo así de 125 millones de dólares? 5 billones australianos son algo como 4 y poco en dólares americanos. Más de 4 billones de dólares americanos. 5 billones australianos. 4.000, a ver, eso sí que ya me confundí un poco. Billones en inglés, billones en español, porque es diferente. Entonces... mil millones, entonces por 5 en dólares australianos. Entonces somos el cuarto inversor más importante en el sector minero en este país. Entonces esto nos da una influencia y que está reconocido por el gobierno peruano. ¿Cuáles son en qué sectores de la minería se ubican generalmente? Hay en minas grandes, por ejemplo las Bambas. Entonces es una mina muy grande, con mayormente dinero de China, pero con expertise, no sé cómo se dice, con experiencia exacto, y cultura de las empresas australianas. Pero también alrededor de las minas grandes hay los proveedores de servicios en el mismo sector. De hecho, en los últimos años el número de empresas australianas que ahora operan acá en Perú ha subido muchísimo. Hay más de 80 empresas australianas, y en comparación con nuestra relación con Chile, 110, y Brasil, 110 empresas. No estamos muy lejos de países con quien tenemos una relación más desarrollada. ¿Y las 80 empresas dedicadas a la minería específicamente? No en total, pero la mayor parte de ellas trabajan en ese sector, aunque ahora vemos un interés creciente en el sector de gas, y en Australia tenemos mucha experiencia y empresas muy capacitadas y con mucha experiencia en ese sector, y vamos a ver seguramente, sin duda, una presencia creciente de empresas australianas en el sector de gas. ¿Por qué el Perú es tan atractivo para Australia? Que es una buena pregunta, y el hecho de que la cantidad de empresas australianas va creciendo cada año, y ha crecido tanto en los últimos 5 o 6 años, es algo que tiene que ver con la estabilidad aquí en Perú, política, la confianza que las empresas australianas y de muchos países tienen en este país. Entonces yo creo que el hecho de que la economía sigue creciendo, aunque yo sé que hay un debate aquí muy fuerte sobre la tasa el ritmo de ese crecimiento, pero desde fuera todavía Perú sigue siendo un país que tiene mucho interés para empresas australianas. En principios económicos, diríamos que Perú se parece mucho a Australia en lo que es la libertad económica. Eso es. Tenemos las mismas filosofías en lo del fundamental de la economía, una economía abierta, al flujo de inversión, que quiere
expandir sus economías, pero a un ritmo sensato y que ambos países quieren que esa riqueza sea compartida por la economía. Pero nuestra relación no solamente se basa en la economía, sino también hay un ingrediente cultural. Eso es. Australia atrae mucho a los estudiantes peruanos. ¿Por qué? Yes. Pues la parte de educación en nuestra economía ha jugado un papel muy importante en los últimos 10-15 años. Ahora recibimos estudiantes por muchísimos países del mundo, sobre todo de Asia en los últimos 10 años. Es una exportación nuestra muy importante. De hecho, es la tercera más importante en nuestra economía después del hierro de minerales, se dice, y el carbón, y luego educación. Entonces, lo que las universidades en Australia quieren es que tienen estudiantes de varias partes del mundo, no solo de China o de Inglaterra. Entonces, había en los últimos 5 o 6 años un fuerte impulso para atraer estudiantes de Sudamérica. De Colombia tenemos 8.000 cada año, de Brasil 12.000 y de Perú 1.600 el año pasado. Entonces hay posibilidades, en nuestra opinión, de crecer esa figura. Sí, ¿y qué tipo de estudiante va generalmente a Australia, peruano? Pues son estudiantes que estudian máster y doctorados, pero en los sectores que la economía que hace falta a la economía peruana, por ejemplo, el sector minero. Hay una parte de nuestro sistema de educación. ¿El Estado peruano también financia algunas becas? Sí, las becas de la Presidencia de la República, beca 18 y todo ello. Eso es. De hecho, Australia recibe la mayor cantidad o el mayor número de estudiantes bajo ese programa de cualquier país de habla inglés. Entonces, para nosotros es un orgullo. Y nuestra ministra de Asuntos Exteriores, que estuvo la semana pasada para la COP, tuvo una reunión con su presidente, muy buena reunión, muy buen ambiente, y hablaron sobre 5 o 6 minutos al menos, una parte importante de la reunión sobre educación y las becas. Nuestra relación cultural también se amplía con el tema de turismo. Eso es. ¿Cuántos australianos han visitado el Perú en los últimos años? Pues este año esperamos un número mayor de 40.000, pero ese número ha crecido bastante en los últimos 5 años, y yo creo, dado los tesoros culturales y la gastronomía que tiene Perú, que esa cifra va a aumentar mucho en los años que vienen. Lo que hace falta es un vínculo directo, vuelos directos, pero ambos gobiernos están en ello. ¿Hay negociaciones para que haya vuelos directos? Estamos al principio de esa discusión, esa negociación. No es una negociación formal, estamos hablando de cómo podemos progresar, avanzar nuestra relación, y vuelos directos es una parte importante de esto. Bueno, señor embajador, por otra parte, dentro del pueblo australiano, aparte de lo que es la gastronomía, ¿qué cosa más se siente de la cultura peruana? ¿Qué se sabe del Perú? Pues una cosa importante que une a nuestros países es el deporte, sobre todo el surf. Entonces, ambos países tenemos costas muy largas, estamos separados por el mar Pacífico, y durante mis 3 o 4 años que voy a llevar aquí como embajador, el deporte, el surf, es una parte de nuestra relación que yo quiero desarrollar. De hecho, si me permite, la ministra Julie Bishop, nuestra ministra de Relaciones Exteriores, la semana pasada anunció 2 becas por la fundación de Sofía Mulanovich para 2 jóvenes peruanos para ir a Australia para estudiar. Tenemos un centro mejor del mundo sobre el surf, y estos 2 jóvenes van a pasar hasta un mes ahí en Australia entrenándose para ser mejor surfistas. Entonces esto es una cosa que nos une. ¿Y es importante dentro del grupo de los turistas que se atraigan el Perú por el surf?
Sí, yo sé. De hecho, yo estaba hablando ayer por la mañana con un hombre de negocios y él me dijo la razón por la que él ahora tiene un negocio aquí que tiene una sede con peruanos empleados por su empresa es por el surf. El surf le trajo acá de turista y él vio las oportunidades y ahora hay 50 personas trabajando por él gracias al surf. Entonces yo creo que es algo que empezamos con el deporte del surf, pero lo que viene después hay muchas posibilidades. Complemento, ¿no? Que puede existir, ¿no? En general. Y vayamos a hablar un poquito de las relaciones políticas que tenemos, ¿no? Compartimos algunos organismos regionales, ¿no es así? Eso es, sí, y sobre todo en la parte de nuestra relación económica. Entonces Australia y Perú somos miembros de la negociación en inglés Trans-Pacific Partnership, TPP por sus siglas en inglés, eso es. Y esta negociación está bastante avanzada y esperamos que el año que viene, quizá antes de junio, pueden terminar esto. Y si eso resulta, eso va a dar otro impulso a nuestras relaciones. Entonces esto sería un avance muy importante. Además de la Alianza del Pacífico, Australia es un país observador, el primer observador en esa organización, y las filosofías de la Alianza del Pacífico y nuestro gobierno, nuestro país, son muy similares. Bueno, señor embajador, yo no sé si quiere agregar algo. Yo quisiera agradecerle por su presencia aquí en el programa el día de hoy. Y bueno, estaremos viéndonos en una próxima oportunidad, un evento, sí. Viene la PEC, vienen otras organizaciones, seguramente cuando entre la TPP en funcionamiento podemos tenerlo nuevamente invitado en el programa. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, y con ustedes hacemos una pausa y volvemos aquí en su programa Antena Internacional.
Retornamos aquí en nuestro programa Antena Internacional. Hoy vamos a hablar en esta segunda parte con el internacionalista Carlos Noboa. Vamos a hablar sobre el gran tema de la semana, que es el reinicio de las relaciones diplomáticas tras un periodo de 53 años entre Estados Unidos y Cuba. Muy buenos días, Carlos, y muchas gracias por estar en nuestro programa. Buenos días, Fabián. Gracias por invitarme a tu programa. Bueno, la primera pregunta era, ¿qué necesidad tenía, por una parte, Obama y por otra parte, Raúl Castro, de reiniciar relaciones diplomáticas? ¿Cómo observas esto? En el caso cubano, el régimen de Castro está apelando a todo tipo de posibilidad que le permita sobrevivir en el futuro. Es decir, para el régimen cerrado de Cuba, tan cercano físicamente, geográficamente a Estados Unidos, pero tan lejano comercial e ideológicamente en las antípodas de Estados Unidos, por supuesto, ver el ejemplo chino era una suerte de paradigma, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista cubano, con respecto hacia China, no hay un gran cambio, porque lo que pretende Cuba con Raúl Castro es mantener relaciones comerciales, pero dentro de ese esquema de partido gobernante único. Claro, es algo así como cambiar para que todas las cosas sean iguales. Así es, ¿no? Siguiendo, pues, si China lo puede hacer, tiene buenas relaciones con Estados Unidos, ¿por qué no? Nosotros, era el pensamiento. Y por el lado estadounidense es bien curioso, es muy interesante, porque sabemos que en Estados Unidos la política exterior está subordinada a la política doméstica o a los intereses de la política doméstica. Por un lado. Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos tiene en este régimen federal, digamos, ¿no? Tiene un margen de maniobra limitado, porque el Congreso tiene mucho poder, ¿no? Podríamos decir que es un presidencialismo limitado. Entonces, eso hace que los presidentes de turno todos busquen en alguna decisión de carácter internacional pasar a la historia. Fíjate, Jimmy Carter lo hizo con el Canal de Panamá, también con el acuerdo de paz entre israelíes y egipcios, lo hizo Nixon con el acercamiento a Cuba, lo hizo Bush, bueno, las guerras de Bush que no le salieron, pero también lo intentó hacer Bill Clinton con la reunión entre Arafat y Barak para lograr un acuerdo en Camp David entre israelíes y palestinos que no se concretó. Y hoy Obama, quien además desde antes de iniciar su mandato tuvo algún tono discrepante con la política tradicional del establishment estadounidense, quería hacer algunos cambios, pero como sabemos bien, había una serie de candados. En primer lugar, el inicio de gestión, luego el hecho de querer llegar a una reelección. Si esto lo hubiese hecho antes de la reelección, pues no salía elegido probablemente, ¿no? Y una serie de cambios. Y hoy que ya se dieron a las últimas elecciones legislativas dentro de lo que va a ser el periodo de Obama, con las cartas sobre la mesa, Obama pues lo que hace es trabajar temas internacionales que están dentro de su margen de maniobra, ¿no es cierto? Tenemos el tema de la reducción de emisiones con China, por un lado, el tema de que beneficiaría a 5 millones de inmigrantes para que logren legalizarse en Estados Unidos, y hoy pues esta cereza que corona todo, pues el tema del acercamiento con Cuba, ¿no? Entonces hoy es para la historia, ¿no? Así es. Bueno, ayer habló la secretaria de Estado para Asuntos Hemisféricos, Jacobson, hablando un poco de la mecánica que sigue, y incluso se atrevió a anunciar que ya en enero comienzan las conversaciones formales, y dijo que era más que todo un trámite que es relativamente fácil, pero tenemos que comenzar a hablarnos un tema concreto, que es el tema de inmigración. Sin embargo, sabemos que hay otros temas que la administración demócrata en el próximo año, sobre todo cuando ya dijimos de que va a estar dominado el Congreso por los republicanos, no va a ser nada fácil, específicamente el bloqueo económico. Claro. ¿Cómo piensas que se va a encarar este tema? ¿Cree que va a ser un tema de negociación interna entre demócratas y republicanos? ¿Ahí se va a establecer, digamos, el centro del debate político? Es muy interesante el escenario, porque nos permite dar en el clavo o mirar un punto fijo en esta situación diplomática, política, económica, por supuesto. Aquí hay un tema sentimental, ¿no? Que digamos no se ha tocado mucho. Este tema sentimental tiene que ver con los miles de refugiados cubanos que fueron llegando desde hace 53 años, por supuesto, a territorio estadounidense. Tiene que ver
con ruptura de familias, tiene que ver con padres o hijos que no pudieron volver a ver a sus padres, ¿no? Y podemos enumerar una serie de casos de la época de los Marielitos, al caso del Balcerito Elián y una serie de cosas más, ¿no? Entonces ahí hay un punto fijo. El otro tema es que ha habido un cambio de correlación de fuerzas entre la disidencia cubana en Florida, ¿no? Entonces los jóvenes piensan distinto a los mayores que eran más radicales en su posición anti-Cuba, ¿verdad? Anti-régimen castrista, por un lado. Entonces, por un lado, ahora vemos que los congresistas republicanos, algunos como Marco Rojo, por ejemplo, posible candidato a la presidencia republicana en un futuro, que es el típico ejemplo del perfil del cubano americano hoy en día, ¿no es cierto? Un tipo bien formado, que habla muy bien los dos idiomas, con un conocimiento pues de los cambios que han habido en el mundo en los últimos años, pero que tiene todavía un discurso totalmente anticastrista, ¿no? Anticastrista, que ha criticado fuerte Lincoln Díaz Barat, otro ex congresista republicano. Y los demócratas están en su juego. Sabemos bien, como tú lo decías, que a partir de enero los republicanos van a tener una mayoría en el Congreso, y eso a priori nos haría pensar de que esto va a ser muy difícil. ¿Que va a ser difícil? Lo va a ser. Pero yo creo que hay dos elementos importantes. Por un lado, el tema de practicidad, es decir, esto va a originar pues un mensaje hacia el futuro, ¿no es cierto? De los republicanos no pueden cerrarse, a decir no simplemente, por un lado, y por otro lado, parte de esto tiene que ver con la exigencia de los propios empresarios estadounidenses que de alguna manera, a través de los lobbies que en Estados Unidos pues son legales, ¿no?, han direccionado a que se llegue a este punto, porque en una época de crisis, en una época de contexto, viendo que muchos empresarios canadienses, europeos, sobre todo españoles, ¿no?, van y hacen grandes negocios en Cuba. Entonces los estadounidenses se preguntan por qué, y además ahí hay una serie de hechos coyunturales que han coincidido, ¿no? El reconocimiento del fracaso del bloqueo, las necesidades económicas de hacer empresa y una serie de cosas más. Claro, pero ¿qué tan poderoso eso me pregunto, puede ser hoy ese lobby anticastrista actualmente en Florida? Un factor, como es natural, es el tiempo, ¿no? Esto ya no son los mismos dirigido por Más Canosa, que tuve una sólida oposición pues contra cualquier política que buscara inclinarse por un acercamiento a Cuba. Porque ahora los jóvenes cubanos que ya están en Estados Unidos han llegado pequeños con los Marielitos, o los hijos de los cubanos ya establecidos, ya que medio que se han americanizado, y ya el tema de los fusilados, de la violación de derechos humanos, que me quitaron mis tierras, es un tema pues que está enterrado en la historia, y ellos están tratando de vivir su futuro, enfocándose en su futuro, ¿no? Entonces, ¿qué tan débil es y qué tan fuerte puede ser hoy ese lobby cubano para poder poner en agenda este tema dentro de los republicanos, y que sea un tema pues de obstáculo para que Obama continúe con su acercamiento a Cuba? Yo creo que va a ser ruido, simplemente va a ser mucho ruido, pero bueno, en la teoría de relaciones internacionales sabemos bien que existe el realismo, ¿no? El realismo político. Y este realismo político dice que los países no tienen amigos, sino tienen intereses, ¿verdad? Entonces, Cuba en este momento es un interés estratégico, económico, para Estados Unidos, más que un tema político, y eso finalmente va a primar, porque los republicanos, que además dentro de los republicanos hay una suerte de cambio de tono, hay una suerte de cambio de ideología de fondo, digamos, de no ser tan radicales en algunos aspectos, o sea, digamos que de alguna manera podemos decir que Obama los ha puesto contra las cuerdas de cara a las siguientes elecciones, ¿no? Porque el escenario, digamos, que se plantea, en principio es favorable a los republicanos, pero los republicanos van a tener que tallar con dos aspectos, ¿no? Uno de ellos es el tema de inmigración, cómo se maneja el tema de migración, cómo le va a decir a los 5 millones de personas que puedan beneficiarse con la nueva ley,
decir que los republicanos den marcha atrás. ¿Cómo le va a decir eso? Por un lado. Y por otro lado, se han dado grandes pasos con respecto a Cuba, que esto, lo último, pues es lo más trascendental, evidentemente, pero no es lo único, ¿no? No es lo único porque ya desde hace un tiempo el régimen de Raúl Castro, quien además es más práctico que Fidel, ¿no? Ha tenido una serie digamos, de mensajes que ha ido dando para acercarse de alguna manera a Estados Unidos. Correcto. Por último, Carlos, ¿qué va a cambiar en Cuba? Hablamos un momento del partido político único, partido único. ¿Crees que este es el inicio de un pluralismo político, de aceptar que tiene que cambiar, que el Partido Comunista Cubano no es el único que puede existir? ¿Qué va a significar esto? Yo creo que eso es una utopía, ¿no? Yo he estado viendo mucho la reacción en la Florida, exigen eso, ¿no? Exigen eso, pero yo creo que esto no se va a dar. Yo creo que va a ser al estilo chino, es decir, va a haber mucha apertura, los cubanos van a empezar a viajar, van a recibir más remesas, va a haber más importación, va a haber mucho más facilidades, pero lo que es la cúpula del Partido Comunista no va a cambiar, va a seguir siendo un régimen único que va a darle muchas facilidades a Estados Unidos. O en todo caso el cambio va a ser muy gradual, porque cuando se hace intercambio comercial, cuando viene gente de Estados Unidos a visitar Cuba y gente cubana que va a Estados Unidos, van a tener otras referencias, van a tener unos nuevos valores, y eso puede hacer cambios políticos internos, ¿no? Puede haber un cambio de chip, pero que va a ser, yo diría, a mediano o largo plazo. Correcto, Carlos. Bueno, Carlos, te quiero agradecer mucho por tu presencia. Yo quisiera contar con tu presencia para otra oportunidad. A tu disposición cuando quieras. Gracias, Carlos. Era Carlos Novoa, el internacionalista, hablando sobre el tema actual, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. De esta manera, señores, vamos llegando al último programa del año. Nuestro programa va a ingresar a un periodo muy pequeño de receso. Nos veremos en enero nuevamente aquí con los programas de TV Andina, y para ustedes, señores, unas felices fiestas y nos vemos el próximo año. Muchas gracias por todo.